Bien, señores, tenemos unos invitados que necesitan una introducción un poquito larga. Los últimos meses de la era de Trujillo, Trujillo se inventó buscar un grupo de jóvenes profesionales que no eran muy afectos al régimen, por cierto, y designarlos diputados y uno de ellos senador de la República. A partir de ahí, mi memoria me da el nombre de Marino Vinicio Castillo, junto con Manolín Jiménez, con Luis Dímez Pablo, con Euclides Gutiérrez Félix, y quizá con otros dos o tres, creo que Porfirio Dante Castillo, Gregorio García Castro. Esos fueron los diputados que Trujillo nombró para presentarse en el mundo como que aquí había una oposición contestataria. En mi memoria me da ese grupo como el inicio en política de el doctor Marino Vinicio Castillo, que ha estado constantemente desde ese momento presente en diferentes eventos, no solamente en política, sino en el ejercicio profesional. Abogado prominente de muchos casos interesantes, perteneció también a un grupo de juristas que en una época hicieron historia, que fue el grupo de Sánchez Morcelo, Vincho Castillo, Salvador Jorge Blanco, Jotin Curi, Pina Acevedo, y quizás se me quedan algunos, pero hicieron también historia en los tribunales de la República. Nosotros luego vimos al doctor Castillo trabajar en las leyes agrarias con el doctor Balaguer alrededor de los años 70, en una comisión que también hizo historia. Tuvo que ver un poquito con, no solamente con la reforma, sino con el reconocimiento de algunos partidos y el doctor Balaguer. Luego, el doctor que entendió que quizás el reformismo no le ofreció el menú político que él soñó y creó lo que se llamaba la Fuerza Nacional Progresista, como un partido que más o menos fue una especie de conciencia nacional, en una lucha, primero contra la primera verdadera lucha contra la corrupción, cuando el gobierno de Jorge Blanco fue llevado en pleno a los tribunales de la República, contra el narcotráfico y contra la impunidad. Sin embargo, el tiempo pasó y en el año 1996 la Fuerza pasa a ser una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana de Juan Bosch, que duró hasta hace pocos días. Nosotros tenemos el placer y queremos agradecer muchísimo al doctor Marino Vinicio Castillo y a su hijo Vinicio Castillo Semán, el que estén con nosotros para conversar de uno de los eventos más importantes que han ocurrido en los últimos días y que le decíamos a Machi y a Carlos que para nosotros no tiene respuesta. El por qué. Un partido que fue importantísimo y determinante en el triunfo de Danilo Medina, por razones que nosotros no tenemos muy claras, deciden plenamente abandonar el gobierno después de inclusive haber creado, en el caso de Pelegrín, una secretaría de energía y no tenían posiciones, por ejemplo, además de la diputación de Vinicito, el Consejo de Frontera. Sí, pero esa secretaría... el Ministerio de Medio Ambiente. No Medio Ambiente. El Ministerio de Energía y Minas. Entonces, se va el doctor de la ética y de la lucha antidroga. Se va, dejan el ministerio, dejan frontera y dejan migración. Nosotros no lo entendemos y no aceptamos que sea sencillamente por un tema de reelección, porque la reelección no ruboriza ni al doctor Castillo ni a nosotros. Sin embargo, nosotros queremos aclarar que el idioma es muy rico y nosotros tenemos a la familia Castillo aquí, no a los Vinchos, porque los Vinchos es peyorativo.
Es un invento del PRD. Le damos la bienvenida al doctor Castillo y le damos la bienvenida a Vinicio, que es un discípulo aventajado de su padre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias, don Julio, Carlos, Mike. mi querido Machi. Cuánto me alegra encontrarme contigo. Me tenían en el exilio. Afortunadamente me dieron ya la bendición, pude regresar. Pero interesante la presentación que don Julio ha hecho, porque él plantea una pregunta que se viene a conectar extrañamente con el principio de la presentación que él hizo. Ciertamente el 12 de marzo del 61 fue cuando yo conocí a Trujillo. Hablé con él 12 de marzo, del 61, unos meses antes de morir, 2 meses antes. Yo hablé con él 3 minutos en el club de mi pueblo. en San Francisco. Sí, me dijo que tenía mucho interés de saludarme y conocerme, que quería que yo sirviera una posición en su gobierno. Yo tenía 6 años, 7 años de ¿Y ejercicio. él sabía de quién usted era hijo? Claro, vamos a terminar la historia para que usted oiga. Y le digo, sí, el problema reside en que yo estoy en el ejercicio. Me dijo, no, es algo que le va a permitir ejercer. Tengo entendido que ya usted es un abogado notable. Yo tenía 6 o 7 años, algunos éxitos penales y cosas. Héctor empujándome. Entonces, la noche de su muerte, oigan lo que pasó. Por eso le digo que se empalma con lo que usted plantea. En el día había habido un debate muy fuerte en la Cámara de Diputados, sin acceso a la prensa, entre los que querían derogar el concordato, pura y simplemente. Eran los más agresivos que estaban en la lucha, que en ese momento se sostenía con la iglesia. A mí me tocó hacer la réplica. La réplica fue fuerte, airada, como si fuera un discurso, diríamos, en un régimen abierto, sabiendo uno dónde estaba hablando. Y yo sostenía que no era posible derogarlo, que había que modificar la Constitución, porque estaba en la Constitución el concordato. ¿Se incluyó el concordato? Sí, cómo no. Entonces el debate fue muy fuerte. En la noche, cuando él llega a la avenida George Washington, Mario Abreu Penso, que había estado en los debates, le dice, óigame, pero usted ha mandado una gente allá que están acabando con nosotros, los viejos. Y estaba don Paino Pichardo, pero no era diputado este. Hoy hubo un lío grandísimo porque se armó un lío y nos dijeron muchísimas cosas. Ese muchacho Castillo que usted trajo ahí fue el que salvó la situación, porque había otros que eran los cabezas calientes, que querían derogar pura y simplemente el concordato. Pero él sostuvo porque el grupo entero no pensó igual. Porque usted no se entramos, fue por el lado de la reforma constitucional. no entramos, había que reformarla. Entonces, la reacción de él fue, ese es el que se parece a su padre. Él conocía a mi padre. Entonces él sabía de quién Porque él en el 20, cuando le hicieron el expediente de Monte Plata, que lo acusaban de violación en esto, en el Hotel Colón fue a ver a mi papá. ¿Y en qué año se va el licenciado de aquí? En el 31. Papá ¿Y Trujillo lo llegó a conocer? Pero oiga la historia. En el 20 él está desayunando y Trujillo se le presenta, todavía no era capitán, era el teniente Trujillo. Y se presenta y dice, don Pelegrín, yo quisiera tratarle algo. Y dice, así como no, cuénteme, siéntese. Y lo invita a desayunar. Mire, yo soy el teniente Trujillo, que yo estaba depuesto en el Ceibo y me están armando un expediente enorme con una supuesta violación que yo cometí. Y lo que ocurre es que yo, el 27 de febrero, ennesté la bandera y los enemigos míos
papá se quedó oyéndolo y dice, ¿y usted tiene testigo de eso? Dice, sí, como no, don Teófilo Hernández, que era un señor muy prestante del Ceibo, abuelo de Homero Hernández. Dice, don Teo es testigo de eso. Dice, cuente conmigo, yo lo defiendo. Trujillo se fue muy agradado. Parece que resolvió el asunto por otro lado y no le abrieron el juicio. El único artículo que Trujillo escribió, artículo en la información que dirigía César Tolentino, hermano de don Vicente, sí, tío de Hugo, siendo brigadier, escribió un artículo sobre el general Manuel Marcelino. ¿Y hay artículos firmados por Trujillo? Uno, Gimaquén, el general Gimaquén, hablando de los altos servicios que el general Gimaquén le había servido a la patria. Pero decía al final, es un hombre de vanguardia, aunque ignorante, pero un hombre de acción. Pero sus servicios son equivalentes a los de dos repúblicos, como Santiago Guzmán Espaillá y Pelegrín Castillo. Es decir, que parece que él se quedó con la gratitud del servicio que él le había ofrecido. Y entonces la noche del 30, en la caminata última de Trujillo, se mencionó ese tema. Claro. Ese hijo de su... La reacción de él cuando Mario Abreu le dice, hay un lío inmenso, una discusión, porque usted ha mandado una gente ahí, querían derogar el triunvirato. La suerte que ese muchacho Castillo que usted trajo de Macorís intervino y probó que hay que modificar la Constitución. Entonces la reacción de él fue, ese es el que se parece a su padre. Entonces lo de Vinicito es genético. pero hay un ingrediente. Hay un ingrediente que le alude a usted. Es la sangre. Árabe. Sí, adicional. Palestino. Palestino. Es un problema serio. En adición a... De manera que usted pregunta que por qué nos vamos del gobierno, que no del bloque. El bloque y la alianza con el bloque. No, porque el bloque, Leonel. No, el bloque es el Congreso y es el partido. Cuando el Congreso aprobare una modificación constitucional por mayoría simple, ya comenzaron las violaciones con la propia comisión. Y sin apelar a la mayoría cualificada, nosotros nos vamos. Y había que irse para disentir. Sí, porque no podíamos estar en el gobierno y criticar como hemos estado criticando. Porque Pina dijo muy tarde y no se ha ido, y Margarita dice yo estoy con los otros. No, pero la posición nuestra ha sido más beligerante, no hay duda. Entonces era incómodo. Además, hay que reconocer que en el gobierno hay plano y subplano. Hay un subplano de injerto de la sociedad civil, que es el injerto extranjero que está en el gobierno, que yo digo que es la 81 división de paracaidistas norteamericanos que cayeron el 17 de agosto en el Palacio y lo están controlando. Doctor, con nosotros ha habido problemas. Doctor Castillo, todo eso es así, es como usted dice, usted tiene razón. Pero en lo otro también habían diferencias mayores y usted convivió con ella. Sí, pero de lejito. De lejito. Y yo no dudo que en privado usted le ha llamado la atención. Con los dos Balaguer, por ejemplo. No, yo estoy hablando con el presidente Fernández. No, sí, no, pero yo siempre sostuve. Porque lo de Fernández, todo, ese es su culpable preferido. No, oiga, respetó la Constitución. Oiga, la respetó. Recuérdense en el 11 el discurso de él, que él debiera de reproducirlo ahora, porque él debiera de hablar. Tenía todos los medios para hacerlo, pero yo le había metido una conferencia en el 10 que pedía 2 referéndums, uno consultivo y uno aprobatorio. Es más, por encima de eso decía que se debía de procurar la firma de 1 millón de dominicanos y dominicanas para que los legisladores propusieran la ley de la convocatoria de las revisoras. Es decir, para legitimar la iniciativa. Porque así como se está haciendo, ilegitima el poder. Lo va a llevar a términos peligrosos. Va a abrir aventuras de todo género. Es gravísimo tocar esta Constitución. No se debe tocar, y menos despreciando el mecanismo que tendría para legitimar, que es el referéndum, que habla el pueblo. Si hacen el referéndum, correcto. Vinicio. Sí, doctor, yo quisiera puntualizar
la fortaleza política y moral de la posición nuestra y de la Fuerza Nacional Progresista está basada en el precedente. Porque yo sé que hay mucha gente que ha creído que esta es una posición en favor de Leonel Fernández y en contra de Danilo. Sí, así que yo lo veo. Sin embargo, el doctor Marino Vinicio Castillo, que está aquí, mi padre, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, planteó exactamente lo mismo que le está planteando a Danilo Medina. Se lo planteó a Leonel Fernández hace 4 años. Más agresivo. Incluso, Pedía 2. yo, están en el Nuevo Diario mis declaraciones. Planteé en aquella oportunidad, basado en esa propuesta del doctor Castillo, que lo que más se parecía a un chanchullo constitucional era lo que en ese momento estaba sugiriéndole mi amigo Freddy Pérez, que era de los proponentes de la reelección de Leonel, y Félix Bautista. Es decir, que en el caso nuestro fuimos igual o más duros en los términos que lo que hemos hecho ahora. Pero no se fueron. ¿Cuál fue? ¿Por qué no nos fuimos? Pues vamos a explicar. ¿Por qué no nos fuimos? Porque Leonel Fernández respetó la Constitución de la República. Porque Leonel Fernández pudo, igual que Danilo Medina, es más, pudo haber obtenido una mayoría en el comité político hace 4 años, superior. Si Leonel Fernández hubiera actuado con la mentalidad que actuó el presidente Medina, le convoca hace 4 años, cuando le entregaron las 2 millones de firmas en el estadio, le convoca ese comité político. Ese mismo comité político que votó contra Leonel, hubiera votado contra Danilo, no con 23 votos, no. Ahí Danilo Medina en ese momento nada más tenía el de él y el de Amarante Baré. Ese mismo grupo de amigos hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué Leonel Fernández no hizo eso? Primero, porque sabía que dividía el Partido de la Liberación Dominicana. Y segundo, viene el aspecto del respeto, que es lo que le da la fortaleza a la posición nuestra y a la misma oposición del presidente Fernández. Nosotros no somos, mi padre que está aquí, le propuso en cartas comunes a Leonel y a Danilo, desde el 14, la posibilidad de la reelección. ¿Pero cómo? Basado en una consulta constitucional al pueblo dominicano, para que la legitimara el 14. La primera carta fue del 12 de junio del 12, hablando sobre la unidad. Ya electo Danilo. Ya electo, claro. En la transición. Común, la carta. Esa carta común, con el mismo texto, para decir, dirigida a los dos. Después, el 29 de mayo del 14. Pequeño paréntesis, porque el doctor Castillo veía después de la curva. Lo vi. Y estaba viendo esto. Y estaba advirtiendo esto que está pasando. Desde el 12 está dicho. Ahora, yo no esperaba los paracaidistas, yo no tenía idea. Porque yo Pero eso para los primeros se tiraron. ¿Usted se acuerda que la primera invasión llegó por el embajador con unos paracaidistas? Con Leonel llegó con Tony Isa y con Carlos Dori y ustedes no dijeron nada. Sí, no, excúseme. Exacto. Que no le dijimos nada, nos enfrentamos durísimo. Usted está siendo injusto conmigo. Sí. Recuérdese que con la cuestión eléctrica, en el Consejo de Gobierno aquel, yo me revolteé con Unión Fenosa. Y cuando Tony hasta una querella le pusimos nosotros a Unión Fenosa. Nosotros no querellamos contra Unión Fenosa. Penalmente. Y cuando Tony dijo, no se preocupe, doctor Castillo, que todo saldrá bien, yo le dije, ¿usted cree que la historia nos absorberá? Sí. Y era la tónica que aquí había, que era la nuestra, contraria a la capitalización, contraria totalmente. Y después que surge la cuestión de Fomper, yo quiero que usted sepa que en gran modo parte de la diferencia que ha habido con el injerto es la posición frente a Fomper. Porque Fomper yo lo tengo, pero está durmiendo en justicia. Doctor, ahora, si la Chase Commission ve la compra de carbón en Colombia, tienen que dar los 1.600 millones de pesos aquí. Como tuvieron que dar los 38 millones de dólares aquellos. Pero el doctor Castillo planteó lo del referéndum y lo de la posible reelección de Danilo desde hace años. Señores, el punto es que yo encuentro que ustedes apagaron un cigarrillo con un martillo. No había necesidad
de abandonar posiciones de un gobierno que tú ayudaste Doctor, a pero esto es un llevar. golpe. Doctor, escúcheme que le Tú pueda dijiste el otro día, Usted sabe qué es lo que cogimos en un 20%. Yo estoy en el Congreso, doctor. Doctor, con el respeto de ustedes, es que lo que está pasando es demasiado grave. Lo que hay en curso es un golpe constitucional. ¿Qué quiere dar Danilo? Pues claro, violando El la otro Constitución. no fue un golpe constitucional. ¿Cuál? El de modificar todo y llevarse a todos los jueces y poner todo. No, Leonel Fernández hizo 3 años una nueva constitución completa y un gran pacto político donde conjugó la sociedad dominicana, y aquí duramos 2 años consensuando esa constitución. Y hubo un gran pacto político de las fuerzas políticas, muy distinta a reunirse con 23 amigos, la mayoría de ellos subalternos, sin hablar con nadie en este país, y plantear como si fuera un oficio la modificación de una constitución para hacerse un traje a la medida. Qué grave. Primero. Segundo, violando todo, porque no es el referéndum nada más. No tenemos las 2/3 partes, mayoría simple. ¿Y qué es esto? Oiga. Doctor, ¿usted sabe lo que significa una mayoría simple? El precedente que significaría solamente decir esto. Doctor, Oigan, ya comenzaron a mover la posibilidad de que la asamblea, si se convoca, no solo se fije en el tema que la ley esta, aprobada por mayoría simple, sería, le fija, sino que habría otros tópicos. Claro, el jus soli. Pero si abren la mayoría simple, recuérdense que hay un fallo de la Corte Interamericana, Claro, que yo llamo malhechor y sedicioso, que nos mandó a cambiar la constitución el jus soli hace 3 meses. con unas Naciones Unidas, que su secretario general de un viaje de Nueva York a Panamá exclusivamente en avión privado para ir a decir al presidente nuestro que querían 1 millón de nuevos dominicanos. Es eso lo que andan buscando. Esto es grave. doctor, vamos a quitar un poco el principismo No. de parte suya, que usted es muy demasiado principista. Y vamos a preguntarle a Vinicio, Ese es el que trae los que es más problemas. político. Y ven acá, y se va de hecho, a entregar el poder a la oposición por un asunto de principio. Doctor, la Ustedes historia, le están entregando el poder. Doctor, la historia enseña demasiado. ¿Qué pasó en el 2002? Exactamente esto que está pasando, porque esto que está pasando ahora pasó exactamente igual en el 2002. Lo que hizo Hipólito. Hipólito Mejía tenía todos los poderes y el PRD, todo. Había pasado unas elecciones, tenía un 60% en las encuestas, había barrido en las elecciones. ¿Qué pensó Hipólito? Me voy a quedar. Me voy a quedar. Mire, pero que faltan 12 votos, no importa, compren eso. Todo el mundo sabe cómo fue eso. La historia que enseñó ahí, que esa acción de Hipólito Mejía dividió el PRD. Ellos votaron a Tuedecán. Sí. ¿Y qué pasó después de ahí? Todo el poder que tenían los PRDistas lo perdieron hasta el día de hoy. Fruto precisamente de esa acción truculenta en aquel momento que el propio Hipólito Mejía se ha encargado de reconocer públicamente que fue uno de sus mayores errores. Él mismo lo ha dicho. Entonces, ¿cómo es posible que Danilo Medina, que tiene una vida de 2 décadas, diciendo que el que se mete en esto hay que tirar los escrúpulos al zafacón? Todo el mundo dijo. No, todo el mundo no. Danilo no es todo el mundo. Danilo se ha vendido al país como un hombre diferente y como un hombre ético y moral, no como alguien que esté cambiando de cosas fundamentales como esta. ¿Cómo este hombre se transforma en 2 o 3 años sin decirle nada a nadie? Y le pide, según Mito Clemontá, es él el que le pide a los miembros del comité político que lo acompañen en esto, violando la Constitución, porque si él hubiera cambiado de opinión era su derecho, pero respetando lo que dice la Constitución de la República. Bien. Vamos a consultar, tenemos un 90% de popularidad. Qué buena noticia. Pueblo dominicano, ¿ustedes quieren la reforma? Perfecto. Bien. Doctor Castillo, escúcheme este asunto. Usted ahora mismo
puede ser el abuelo sabio de la política dominicana. Despójese de cualquier tipo de pasión y diga, si a usted el presidente Medina le dice, doctor, nosotros queremos que ustedes vuelvan al gobierno. Perdón, dígame qué usted quiere y qué debemos de hacer para revertir toda esta situación. Sin ningún, y inclusive la posibilidad de que yo no participe ahora en las elecciones. ¿Qué usted le aconseja? Presidente, no se ilegitime. No. Se ilegitime. No pierda la legitimidad de su poder. Si se embarca en una mayoría simple, si se embarca en una reelección montada sobre un aura de soborno general, para usted va a ser una ruina. Pero para el país va a ser peor, porque el país lo que necesita es la inmutabilidad de esta Constitución. Esa es la que yo cito a veces en la respuesta. Sáquese un ratito para que la vea, porque yo veo que usted no está muy al día conmigo, como yo estoy al día con usted. Doctor, Espérese. entonces es ilegítimo lograr que la oposición vote, pero fue ilegítimo los 12 que compró Hipólito, que yo coincido, pero el pacto con Miguel no fue ilegítimo, fue consensuado. Fue un pacto político, Un pacto político. diferente con todas las Además, fuerzas eso políticas. fue consensuado. Entonces, la sociedad y ahí dominicana, trabajó ¿quiénes se mucha opusieron, gente. doctor, a esa Nadie. Nadie. Fue fruto de un consenso. y en honor a la verdad, Entonces, la verdad, Siga, doctor. la Constitución nuestra es excelente, moderna. Trajeron consultores españoles, que yo oí conferencias de ellos, impresionante. Es lo que se llama una constitución de marcos y de derroteros. Marco porque es para darle como nicho albergue a los grandes principios, ¿no? Soberanía, independencia, todo. Pero el derrotero es que señala una serie de logros, de derechos de cuarta y quinta generación modernísimos. Es decir, la Constitución es muy buena. Entonces, comienzan los juristas a hablar. Los mismos juristas que hablaban de la prórroga del 28, que Horacio Vázquez podía prorrogarse a 6 años, porque la Constitución que se le aplicaba era la del 6, que eran 6 años, no la del 24. Mira lo que trajo. Con eso no se juega. Esas son, Jefferson, yo lo cito muchas veces, Thomas Jefferson. En materia de poder, perdamos la fe en el hombre. Atémosle al hombre a las cadenas de la Constitución para evitar travesuras. Son las travesuras esas que están haciendo. Y son las que entonces, cuando abren puertas a las aventuras, puede venir lo peor que nadie puede controlar ni imaginar. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor Castillo y con Vinicio Castillo para continuar después de ella. Derecho. Sí. Claro. totalmente. Si ese discurso se hubiera mantenido, oye, yo pienso que el referéndum ya se hubiese Pero se lo realizado. desmontó Gustavo Montalvo al mes En Juan Dolio. en Juan Dolio. Y dijo todo lo contrario a lo que Entonces Danilo había se dicho en La Habana. Se puso allá a evocar a Nelson Mandela y el Y apartheid. el racismo de aquí. Nosotros. ¿Por qué el Tribunal Constitucional ¿Qué es no se pronuncia en cuanto a la pertinencia o no de esa reforma? Porque tenemos que esperar, precisamente por eso intimé antes de ayer al Senado, porque tenemos que esperar que se consuma ya y que se apruebe violando la Constitución, para entonces llevarlo al Sí, Tribunal porque lo que hay es Constitucional. una inminencia o una No se perspectiva. cambia la goma si uno no tiene respuesta. ¿Quién es el candidato de la fuerza? Todavía nosotros no estamos pensando en eso. Mire, aquí está el presidente, Estamos a menos de un presidente año. de la Fuerza Nacional Progresista, Nosotros que es no el que va a estamos- fijar Pero cuál yo es quiero saber Si por nosotros- el futuro por del quién es que partido. vamos a votar. Si nosotros cometemos el error ahora de involucrarnos en candidaturas y esas cosas de inmediato, perdemos totalmente La perspectiva. ¿no? y la densidad de Bien. los planteamientos que estamos haciendo en el orden institucional. Por eso yo digo, no ponerle nombre propio a los trastornos. No hay candidato. Para nosotros, doctor, hubiera sido, si hubiéramos pensado convencionalmente, muy cómodo, si hubiéramos pensado en el tema grupal, familiar, ¿Qué era lo más fácil? o era decir, sí, estamos de acuerdo, que eso es con mayoría simple,
Eso nos lleva a Háganlo. referéndum. Ya. Presidente Medina, mire, nosotros queremos esto, esto y esto, lo vamos a apoyar, denos esto y nosotros vamos a ser sus aliados. Y dejar de lado el compromiso. Escogimos el camino del sacrificio, porque evidentemente renunciar a una cuota importante del gobierno, ganada en buena lid, en un gobierno de coalición, para nuestra gente, no para nosotros en términos personales, para nuestra gente, representa una situación dura. Carlos. Pero no nos dejaron alternativa, doctor. Ahora, Mire, hay un asunto, usted estuvo hablando de lo que fue la reforma constitucional del doctor Fernández y dice que fue un acuerdo de fuerzas políticas sin oposición, el acuerdo de la corbata azules. Eso fue una cosa que contradijo en muchos aspectos, cosas que habían dicho los mismos juristas, lo de implantar el sistema americano. Oye, mira, Carlos, eso de las corbatas azules fue una satanización que hicieron los PRDistas. Miguel Vargas Maldonado y el PRD en ese momento del 2010 acababan de sacar un 45%. Tenían toda la legitimidad para negociar un acuerdo político. Porque era la principal fuerza en ese momento. Hipólito Mejía ni siquiera... Ese fue el absurdo de 43% sin ningún senador. Exactamente. Entonces, la legitimidad de ese pacto no se puede discutir. entonces, Julio, voy a cerrar Sí. con esta explicación que quiero darte. Ese apego que tú ves aquí a esta Constitución no es simplemente principista ni teórico. El 25 de septiembre derrocaron a Juan Bosch. El 30 de octubre ya yo estaba comprometido en un levantamiento cívico-militar en Santiago para reponer la Constitución y a Juan Bosch. Este señor, yo lo conocí 19 meses después, porque pasé 19 meses en clandestinidad. Es decir, que yo he tenido acciones, yo he hecho esfuerzos en favor de principios. Yo creo que para el país no puede haber una calamidad más peligrosa. Esa es una El que magistrado producir Garrido, eso. Y esa Víctor es una Garrido, cruzada me decía complotico. Es una cruzada principista ahora mismo. Es de principio. ¿La de ustedes? Es de principio. Bien. Es de principio. Vinicio, gracias. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a Suerte ustedes, al magnífico. país. Gracias. Espero que ya el camino del exilio... Antes de concluir, Usted doctor, tiene demasiados pulmones. yo quiero doctor, recordar, tiene antes tanque de oxígeno Oh, por no, todas no. partes. en el último minuto de este programa, Seguro. yo quiero recordar con alegría y dándole gracias a Dios, porque yo empecé a venir a este programa, Revista Con la 110, cinta, ¿te acuerdas? trayéndole los cassettes A la al doctor Fuerza. Castillo y a La Fuerza hace más de 30 años. Y porque la fuerza tiene más de 30 Y años. afortunadamente, como hay que darle gracias a Dios, tenemos a los mismos actores aquí. Y a pesar de los años, en muy buenas Pero condiciones. tenemos dos relevistas por ahí, uno en el Banco Central y otro allí Está atrás. mejor. Gracias, Mejor, señor. más sólido. Gracias.